¿Cuánto tengo entonces? ¿Una hora, 2 horas? ¿Cuánto tengo? Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. El pastor me pidió de compartir mi testimonio, cómo fue y cómo llegué a aceptar a Cristo en mi corazón. Voy a ser rápido, no voy a robarle mucho tiempo. Ya los de Café Madrid me escucharon la otra vez, entonces, bueno, lo voy a repetir con mucho ánimo. Bueno, yo, como muchas personas que crecen en Italia, que nacen y que crecen en Italia, crecí en un entorno católico, aunque mis padres no eran, mi mamá y mi papá no eran religiosos, pero mi familia, o sea, los tíos, las tías, los abuelos, obviamente, todo eran muy católicos. Entonces yo crecí en un entorno católico. Y cuando tenía como 9, 10 años, fui yo que quise hacer la comunión católica, la que se define comunión católica, porque quería ser como los otros niños, pero obviamente entendía muy poco de lo que es la comunión católica o de qué es el catolicismo. Obviamente no entendía todo eso. Y con el paso del tiempo yo me alejé lentamente de la fe. ¿Por qué? Porque vi en el catolicismo una jaula. Vi una jaula en el catolicismo, vi una jerarquía de hombres que no me cuadraba. Vi un papa vi un gente, decimos, presbíteros y todo eso, y todo esto no me cuadraba, no me sonaba como correcto. Y así me alejé. Y también muchos ritos que ellos hacen, como por ejemplo el culto, la misa para los difuntos, el creer que el cuerpo de Cristo está en la hostia, todas estas cosas, todos estos rituales que son meramente católicos, obviamente a mí no me cuadraban. Entonces yo me alejé, pero el problema es que alejándome del catolicismo también me alejé de Dios. Esto fue mi error, pero es un error que en mi país hacen muchísima gente. Yo diría el 80% de los que nacen en un entorno católico, lastimosamente. Pero en ese entonces no entendía el por qué una persona que nace en un entorno religioso se aleja después de Dios. Ahora lo entiendo muy bien, porque la religión aleja al hombre de Dios. Eso es el punto. La religión te aleja de Dios, mientras que el Evangelio te acerca a Dios. Eso es el punto. Pero en ese entonces no lo entendía. Entonces me alejé prácticamente completamente, o me faltaba muy poquita fe en Cristo, muy poca, pero era como una fe así, que de vez en cuando uno pensaba en Dios, pero el 99% de mi día era materialismo puro, era poner el ego al centro de mi vida, era muy egocéntrico. Obviamente la plata era al centro de mi vida, el cómo hacer más plata, el cómo ser yo, el yo era importante, y las fotos en Facebook, poner las fotos en Facebook de mis viajes, esto era mi vida, yo era el centro de mi vida, no era Cristo. Y entonces tenía un vacío y empecé a buscar. El vacío pensaba de llenarlo ayudando gente. Entonces, como yo vivía en Colombia en ese entonces, dando clases de italiano en Cartagena, empecé a llenar el vacío ayudando gente pobre que vive en la boquilla. Estaba con un italiano que ayudaba allá, y yo pensaba que esto me hubiese llenado el vacío. Entonces daba de pronto ayudas materiales, o de pronto un niño que necesitaba una operación al labio leporino, yo le ayudaba y eso. Pero eso al final no me llenaba, porque yo siempre sentía un vacío. Entonces me metí a buscar en otras religiones, miré el budismo, miré cómo hice algunos viajes, pero el budismo como no hay Dios en el budismo, es una filosofía de vida como muchas, entonces no me llenó.
Pero como yo hice viajes también al Perú, hice viajes a Bolivia, allá estaban los indígenas. Entonces yo me fui, hablé con ellos,